no diciéndole que vamos a concurrir a plantear la cuestión de confianza. La cuestión de confianza no está planteada, todavía no hay cuestión de confianza, pero el gobierno ya declaró inadmisible a una cuestión de confianza que no existe. Ha declarado la inadmisibilidad de la nada, a la dictadura, y voy a decir algo aquí que seguramente va a servir de titular nuevamente, a la dictadura de la ignorancia, de los que ocupan los más altos cargos en la República y que se consideran los más capaces, los más preparados, los más intelectuales. Como ya se ha dicho públicamente por algunas personas, ¿no?, que hay una dictadura del Congreso de la República, y eso nos está haciendo muchísimo daño. Por lo tanto, desde aquí quiero reiterar mi invocación al Congreso de la República, ¿no?, para trabajar conjuntamente, para dialogar. En este orden de ideas, dice Williams, y considerando lo señalado por la Ley 31355, que forma parte del bloque de constitucionalidad, su pedido no resulta atendible en los términos planteados. Su pedido no resulta atendible en los términos planteados. Lo exhortamos, señor presidente del Consejo de Ministros, a respetar la separación de poderes, la institucionalidad democrática, y que el señor Torres ha salido a reclamar, ¿no? Pero reclamar ya sin mucho argumento, porque al final lo que el señor Torres ha tenido que decir, y con eso ha cerrado su alocución, es: invitamos al Congreso a trabajar juntos, ¿no? O sea, se acabó el tema, se acabó el tema. ¿Qué fue al final? Un bluff, ¿no? Fue un hipo, un distractor, dicen algunos. Presidente del Congreso responde a Aníbal Torres. Pedido sobre cuestión de confianza no resulta atendible. El titular del Congreso, José William Zapata, respondió al pedido enviado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que el Parlamento debata el proyecto de ley del Ejecutivo que busca derogar la norma que regula la cuestión de confianza. El titular del Congreso, José William Zapata, respondió al pedido enviado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que el Parlamento debata el proyecto del Ejecutivo que busca derogar la norma que regula la cuestión de confianza. Durante 200 años de vida republicana no se ha gobernado para todo el país, y ustedes tienen allí las vías de comunicación, por ejemplo, destrozadas, sin calles, sin veredas, sin agua y desagüe, sin electrificación, ahora sin internet, ¿no? Eso es lo que reciben. Pero ahora, como ustedes verán, no por los medios de publicidad, quieren atribuir todo ese fracaso, todo ese desastre al presidente de la República, y posteriormente lo harán, por supuesto, con ustedes, por medio de la prensa. Y esa es una gran mentira, porque la prensa tiene que informar, no desinformar. Como es de conocimiento de ustedes, el Poder Ejecutivo ha planteado una cuestión de confianza ante el Congreso de la República para que se derogue la ley, ¿no?, que limita la cuestión de confianza, que es una facultad del Ejecutivo. En esta tarde, antes de llegar aquí, acabo de recibir una notificación del Congreso de la República que establece, del presidente del Congreso de la República, que establece que tal pedido es inadmisible. Miren ustedes, miren, hay que advertir esto. Nosotros hemos presentado una comunicación el día de ayer al Congreso de la República, no diciéndole que vamos a concurrir a plantear la cuestión de confianza. La cuestión de confianza no está planteada, todavía no hay cuestión de confianza, pero el gobierno ya declaró inadmisible a una cuestión de confianza que no existe. Ha declarado la inadmisibilidad de la nada. ¿Pero a qué se debe eso? Se debe eso, ¿no?, a que recibimos una calidad de educación que realmente es de última calidad. Porque si bien es cierto, el señor presidente del Congreso de la República o la mesa directiva pueden no conocer esta materia, pero para eso contratan asesores. ¿Y cómo todas estas personas pueden hacer esa barbaridad? Pero el Perú está sujeto a eso, a la dictadura. Y voy a decir algo aquí que seguramente va a servir de titular nuevamente: a la dictadura de la ignorancia, de los que ocupan los más altos cargos en la República y que se consideran los más capaces, los más preparados, los más intelectuales. O sea, los más capaces, los más preparados, los más intelectuales, que son esos que nos gobernaron durante toda la República y nos dejan el país que tenemos ahora, y que hay que trabajar
en forma unida, en forma conjunta, ¿no? Para poder superar eso, pero eso no se supera en pocos días, en pocos meses, ni tampoco en pocos años. No, hay que superar todas esas dificultades. Pero el Congreso de la República en esa comunicación habla, ¿no?, de que eso no se entiende bien si la cuestión de confianza o el plantearla es facultad exclusiva del Congreso, ¿no? Otro desconocimiento, pero terrible, tan elementalísimo de derecho constitucional, que está consagrado ya en la Constitución. El artículo 107 de la Constitución dice que, ¿no?, tienen iniciativa legislativa el Ejecutivo, el Presidente de la República, los ministros, ¿no?, y los congresistas. No es pues facultad exclusiva de ellos, ¿no?, iniciar una iniciativa legislativa. El Ejecutivo tiene derecho a hacer eso y presentar un proyecto de ley para derogar una ley existente. Y si considera el Congreso que la cuestión de confianza es de exclusividad, ¿no?, del Congreso, eso sí sería una atrocidad ya mayúscula. Porque la Constitución le señala al Ejecutivo esa facultad de plantear cuestión de confianza. La Constitución no le va a señalar al Congreso de la República, no, para que el Congreso de la República plantee cuestión de confianza para sí mismo. O sea, sería como que yo planteo una cuestión de confianza para yo darme, no, la confianza, lo cual es un absurdo sumamente grave. Pero ese es el Perú que estamos viviendo. Se desconoce absolutamente el ordenamiento jurídico, en este caso la Constitución, se desconoce la Constitución, que es la ley de leyes, ¿no? Y existe, pues, como ya se ha dicho públicamente por algunas personas, ¿no?, que hay una dictadura del Congreso de la República. Y eso nos está haciendo muchísimo daño. Por lo tanto, desde aquí quiero reiterar mi invocación al Congreso de la República, ¿no?, para trabajar conjuntamente, para dialogar, ¿no? Y cuando uno no conoce, porque uno no puede conocer todo, se consulta, se pregunta, ¿no?, al que conoce, pero no se puede, ¿no?, gobernar sobre la base de decisiones tomadas con absoluto desconocimiento de la institución de la cual se está tratando. Y es que ¿a qué se refiere el señor Torres, presidente del Consejo de Ministros? A este oficio. Oficio enviado por el presidente del Congreso, José Williams Zapata. De nuestra consideración, habiendo recibido y evaluado el pedido contenido en el oficio número tal que aparece en la pantalla de fecha 8 de noviembre, cumplimos con comunicarle que este alude a la interposición de una cuestión de confianza respecto a procedimientos que corresponden a facultades exclusivas y excluyentes del Congreso, justamente lo que reclamaba el señor Torres. Le recordamos que de acuerdo con la ley 31355, ley vigente y ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulado en la Constitución y en el reglamento del Congreso, toda interposición de una cuestión de confianza debe versar sobre materias o asuntos de competencia del Ejecutivo, en estricto en relación con la política general de gobierno y no respecto a competencias exclusivas y excluyentes del Congreso y de otros organismos constitucionalmente autónomos. Le recordamos, le dice Williams a Torres, también que el TC, Supremo Intérprete de la Constitución, ya ha confirmado en su decisión recaída en el expediente número tal la constitucionalidad de la ley 31355 a raíz de la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo en octubre del año pasado. Es decir, no es preciso lo que se señala en el punto 8 del acta de la sesión del Consejo de Ministros, en el cual se sostiene que sería procedente plantear una cuestión de confianza para que el Congreso dé trámite al proyecto del Ejecutivo en la medida que ello estaría vinculado a la salvaguarda del sistema democrático. Esta interpretación implicaría, conforme ha quedado establecido con la decisión del TC, que el Congreso ceda o abdique de sus competencias exclusivas y excluyentes, como lo son el procedimiento legislativo y el proceso deliberativo al interior de las comisiones. Adicionalmente a lo señalado, dice la Carta, es importante advertir que el reglamento del Congreso establece que el rechazo de plano por la mesa directiva procede para aquella proposición que tenga por finalidad la aprobación o no de iniciativas que interfieran en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o que condicione el sentido de alguna decisión del Congreso bajo término o plazo para el pronunciamiento. En este orden de ideas, dice Williams, y considerando lo señalado por la ley 31355 que forma parte del bloque de constitucionalidad, su pedido no resulta atendible en los términos planteados. Su pedido no resulta atendible en los términos planteados. Cabe señalar finalmente que la primera disposición complementaria final de la ley 31355 señala expresamente que solo el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión. Es decir, no existe la posibilidad de que el Ejecutivo interprete la decisión del Congreso respecto de la cuestión de confianza en un sentido diferente de aquel que le sea comunicado expresamente. Lo exhortamos, señor presidente del Consejo de Ministros, a respetar la separación de poderes, la institucionalidad democrática y el Estado constitucional de derecho. Atentamente, José Daniel Williams Zapata. Y aquí está el cargo. Ha sido recibido el día de hoy, hace
poquito más de una hora, 5 de la tarde con 9 minutos en la presidencia del Consejo de Ministros. De ahí que el señor Torres ha salido a reclamar, ¿no? Pero reclamar ya sin mucho argumento, porque al final lo que el señor Torres ha tenido que decir, y con eso ha cerrado su alocución, es: invitamos al Congreso a trabajar juntos, ¿no? O sea, se acabó el tema, se acabó el tema. ¿Qué fue al final? Un bluff, ¿no? Fue un hipo, un distractor, dicen algunos, ¿no? Lo cierto es que mañana no hay Congreso, ¿no? Por justamente una recomendación del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces ahí hay algo que analizar, ya lo veremos más tarde seguro. Y terminó. Y el señor Torres, delante de los alcaldes electos de Arequipa, al lado del presidente, hacer notar también una vez más la presencia pública de Luis Alberto Mendieta, un asesor muy influyente, muy poderoso, hoy por hoy en el entorno más cercano, en el núcleo más cercano al presidente Castillo, fungía de maestro de ceremonias o de presentador, ¿no? Normalmente un asesor suele ser el que está tras bambalinas, pero aquí el señor Mendieta ya aparece, se hace visible cada vez más y más. Y les decía finalmente que con todas esas personas presentes, con todos esos funcionarios presentes, con el presidente al lado, el señor Torres no se ha disculpado y tal parece que no se piensa disculpar de sus agravios e infundios machistas y misóginos contra la periodista Sol Carreño. No le salió bien la solicitud a Aníbal Torres, pues el pedido parece que no trascenderá. ¿Crees que era de esperarse una respuesta como esta? Te invitamos a dejar tus comentarios abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Bye.